Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes, bienvenidos a La Voz del 21 y esta vez vamos a hablar sobre una de nuestras notas, de nuestras llamadas de portada del día de hoy, martes. Acá está, esta es la portada que pueden ver de Perú 21 en la edición impresa. Y la llamada de portada que vamos a analizar es: aparecen llamadas telefónicas del nuevo jefe de la policía con Juan Silva, Bruno Pacheco y Beder Camacho. Nadie se salva. La nota la estamos desarrollando en las páginas 2 y 3 y hemos titulado, ¿no? Jefe de la Policía Nacional registra llamadas con hombres de confianza de Pedro Castillo. Ya los hemos descrito, ¿no? Primero, el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, hoy prófugo y además investigado por la Fiscalía, de haber repartido obras desde el MTC justamente a empresas y además haberse coludido con los sobrinos de Pedro Castillo para cumplir esa finalidad, ¿no? Era repartir obras públicas a cambio de coimas, ¿no? Estamos hablando también de Bruno Pacheco, el secretario presidencial de Pedro Castillo, que hoy está acogido a la colaboración eficaz, y además de Beder Camacho, que es indicado de ser uno de los integrantes del gabinete en la sombra y que actualmente también es investigado por el Ministerio Público. A ver, vamos a entrar un poco más a detalle. Primero, ¿quién es el jefe de la policía? Es el flamante Jorge Angulo, ¿no? General de la policía. Acá tenemos justo la imagen de hace unos días nomás, cuando él es investido como nuevo comandante general de la policía. A la izquierda podemos ver al ministro del Interior, Vicente Romero, quien además es parte de su promoción, ¿no? Porque ambos vienen de la Guardia Civil, que es justamente una de estas tres armadas que existían antes de que se conformara la Policía Nacional. A ver, las llamadas son concretas, ¿no? Empiezan el 7 de agosto del 2021, justo a los días nomás de que Pedro Castillo asume como presidente de la República. Acá está el detalle, la infografía que hemos publicado el día de hoy. El 7 de agosto del 2021, Juan Silva y Jorge Angulo, ¿no? En ese momento, Angulo era jefe de la región policial Lima. Es un cargo muy importante porque se encarga justamente de ver el orden y custodiar además la seguridad en la ciudad, ¿no? En la capital. Acá lo que vemos es que Angulo fue el primero que intentó comunicarse con Juan Silva, que en ese momento ya era ministro de Transportes, ¿no? Esa vez, como lo hemos descrito en la nota, no llega a contestar Juan Silva, así que esperan hasta el día siguiente, que otra vez Jorge Angulo es quien intenta llamar a Juan Silva, no le contesta. Esto fue una llamada muy temprano, a las 7:40 de la mañana, y luego ya cerca de las 11 es que Juan Silva le devuelve la llamada a Jorge Angulo y ahí es que establecen un diálogo, una conversación. Luego tenemos otra llamada también con Juan Silva el 14 de agosto del 2021. Y es otra vez Juan Silva quien llama a Jorge Angulo. ¿Qué podemos decir hasta el momento, ¿no? Es justamente ver el contexto en el que se realizan también estas llamadas, ¿no? Juan Silva era hombre de confianza de Pedro Castillo, era además alguien que hablaba a nombre de Pedro Castillo, no solamente por el sector transporte, sino también por cualquier otro tema, ¿no? Hay que recordar mucho lo que dijo Samir Villaverde, cómo él cómo Juan Silva iba a su oficina para pedirle dinero que supuestamente iba a ser para Pedro Castillo, ¿no? Y así es como se llevaba él una maleta, por ejemplo, en un momento de 100.000 soles, ¿no? El 23 de agosto, Bruno Pacheco, que en ese momento era secretario presidencial, otro hombre de confianza de Pedro Castillo, recibe la llamada de Jorge Angulo, el 23 de agosto, nuevamente, ¿no? ¿Por qué es importante además el contexto? Hay que recordar mucho que el equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto ha establecido que justo en esa época, en agosto, septiembre, ya empezaban a ver las movidas en Palacio de Gobierno, empezaban a desfilar distintos oficiales de la policía buscando sus ascensos, ¿no? Hay que decir, eso sí, que Jorge Angulo para ese momento ya era general de la policía, era general en armas, pero lo curioso es que él se suma también a estas llamadas en un contexto en el que la policía, los oficiales, ¿no? Los coroneles buscaban cualquier tipo de contacto, cercanías con el poder para justamente lograr sus tan ansiados ascensos. Y como hemos visto, en algunos casos han pagado hasta $20.000, ¿no? a Pedro Castillo, según la fiscalía, o al entorno de él para conseguir esta promoción. La otra llamada es del 5 de septiembre y acá es que Bruno Pacheco es el que hace la llamada a Jorge Angulo. Y de acá nos vamos hasta el 27 de noviembre del 2021, donde ya Beder Camacho, que es era el subsecretario presidencial, es el que llama a Angulo en dos ocasiones, ¿no? Acá lo curioso es que
como hemos podido cruzar además la información, es que para ese momento Jorge Angulo ya estaba en Palacio de Gobierno. Supuestamente lo había recibido Carlos Jaico, que era ya el secretario presidencial, ¿no? Que reemplazó a Bruno Pacheco, que fue removido después de que se armó el escándalo por los $20.000 que encontraron en el baño de su oficina. Pero cuando nosotros hemos comunicado con Carlos Jaico, él ha negado, él ha dicho que no ha recibido en ningún momento al general Angulo y que han usado su nombre para ese fin, ¿no? Para que justamente aparezca en el registro de visitas. Y justamente en ese horario es que Beder Camacho llama a Jorge Angulo, ¿no? O sea, los dos están en Palacio de Gobierno, ¿no? Eso es lo que queda en evidencia. Hay un dato adicional, además de las llamadas, que sí nos revela que el actual comandante general de la policía tenía comunicación justo con los sindicados miembros de la organización criminal de Pedro Castillo, nada menos, ¿no? Pero hay un dato adicional. Ahí vamos a mostrar en pantallas también el registro de visitas del 6 de diciembre del 2022, un día antes del golpe de Estado. ¿Quiénes visitan a la entonces Premier Betsy Chávez Chino? Y ahí podemos ver Jorge Angulo Tejada, ¿no? Jorge Luis Angulo Tejada. ¿Quién más asiste? Vicente Álvarez Romero, que en ese momento era el número 2 de la Policía Nacional porque era el jefe de Estado Mayor. Raúl Alfaro, que era el comandante general en ese momento, no asistió, pero sí fue el número 2, que era además muy cercano a Pedro Castillo, ¿no? Recordemos que a pesar de ser acusado por robo de gasolina y también por encubrir al Escuadrón de la Muerte, Vicente Álvarez fue regresado al retiro por la gestión de Pedro Castillo, ¿no? Alguien que, como en su momento se informó, parecía muy cercano a los intereses de Pedro Castillo. ¿Por qué se reúnen un día antes del golpe de Estado con los altos mandos de la Policía Nacional? Ahí también, ahí han podido ver, también figura el entonces ministro del Interior, Willy Huerta. Y justamente, tanto Chávez como Huerta son dos personas ahorita investigadas de haber instigado el golpe de Estado del 7 de diciembre, ¿no? Entonces, son muchas evidencias, muchas coincidencias en todo caso, ¿no? Que vinculan al comandante general, al actual comandante general de la policía, Jorge Angulo, con el entorno de Pedro Castillo. Nosotros nos comunicamos justamente con el general Angulo para saber por qué es que tenía estas comunicaciones, ¿no? En el año 2021, en todo caso, las llamadas telefónicas con el entorno de Pedro Castillo. Y él, acá lo hemos consignado en la nota, ¿no? Él dice respecto a Silva, dijo que el diálogo fue para coordinar acciones en la carretera central, ¿no? Él dice que Silva era ministro de Transportes y lo habían convocado a él como jefe de la región policial en Lima para coordinar acciones. Sobre Beder Camacho, dijo que lo llamó para tomar medidas ante una protesta en el centro de Lima. Y respecto a Bruno Pacheco, recordó que fue quien lleva a Samir Villaverde a su propio despacho, ¿no? Al despacho de Jorge Angulo, y según él dice que bueno, solamente él se lo presentó, lo conocieron y que nunca más se volvieron a ver. Y respecto a la reunión con Betsy Chávez un día antes del golpe de Estado, una sospechosa reunión además, según el general Angulo, dice que fue una reunión en la que les puso una propuesta, Vicente Álvarez y también con compañía de él, con Jorge Angulo, a Betsy Chávez para plantearle la compra de días de franco a la policía y así tener más efectivos en las calles, ¿no? Para custodiar, para cuidar las calles del país. ¿Por qué es importante mencionar todo esto además? Porque creo que a todos nos puede surgir esta pregunta, ¿no? ¿En quién confiamos finalmente, ¿no? El día de ayer el premier Alberto Tarola señaló que iban a hacer una limpieza de la Policía Nacional y que ya se había instruido al ministro del Interior, Vicente Romero, para cumplir con esa función. Pero no se va a poder hacer esa limpieza sin el alto mando de la Policía Nacional, donde justamente está acá Jorge Angulo, que ha tenido estas conversaciones y ha tenido acercamientos con el gobierno golpista de Pedro Castillo. Lo otro que es válido preguntarse además es si dentro del gobierno de Pedro Castillo se estructuró justo una organización criminal y que se enquistó además en la Policía Nacional, ¿en quién se puede confiar? ¿No? ¿En quién se puede confiar? O sea, si finalmente elige Angulo a personas que están vinculadas a Pedro Castillo, que son leales a él, ¿de qué reforma finalmente vamos a poder ver? ¿No? ¿De qué reforma podemos hablar en todo caso, ¿no? Si justamente son personas o son personajes que tienen una lealtad no a su institución, sino a un golpista como Pedro Castillo. Hay que recordar además
que en los ascensos en el caso de la Policía Nacional, los generales ascendidos por Pedro Castillo y que están sindicados, además de integrar la organización criminal o de haber pagado en todo caso sobornos, siguen con esos rangos, ¿no? Todavía debe haber un proceso largo seguramente para dilucidar su responsabilidad, pero ellos siguen ahí, ¿no? Siendo beneficiados con este rango y con todo lo que compete, ¿no? Los beneficios que competen. Entonces, este era el análisis al que quería llegar con ustedes y bueno, justamente para dar además más luces sobre lo que se puede venir en la Policía Nacional, ¿no? El comandante general debe dar explicaciones públicas más allá de las que nos ha dado nosotros y sobre todo mostrar evidencias de que si es que él lo asegura así, habrá cambios en esta institución que durante el gobierno de Pedro Castillo se ha desprestigiado y mucho. Conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad, así que por favor no olviden comprar su edición impresa de Perú 21, vernos desde la página web y por supuesto desde acá el canal de televisión. Muchas gracias.